Ya, José Luis, entonces empezamos, por favor. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. La unidad de glomerulopatías del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati les da la bienvenida a nuestro webinar mensual. Bueno, siempre contando con los auspicios de la Sociedad de Nefrología del Norte de España, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, la Sociedad Peruana de Nefrología y Laboratorios Abbott. Hoy día tenemos un tema sumamente importante, el cual es actualización en el diagnóstico y tratamiento de la glomerulonefritis membranoproliferativa. Hoy día participaremos como moderadores la doctora Jessica Bravo Zúñiga, quien es médica nefróloga del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Lima, Perú, con maestría en epidemiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y quien les habla, José Luis Vergara Cruz, médico nefrólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Hoy día contaremos con la presencia de nuestro ponente internacional y una vez agradecerle por acompañarnos esta noche, el doctor Luis Enrique Álvarez, quien es médico especialista en nefrología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estancia formativa en trasplante renal, lesión renal aguda y terapias de reemplazo renal continuo del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, España. Además, profesor titular del curso universitario de nefrología en la UMAE, Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Morel del Centro Médico Nacional La Raza, y también médico adscrito a la Clínica de Glomerulopatías, Enfermedad Renal y Embarazo de la misma institución. Y finalizando, miembro de la mesa directiva del 2022-2023 del Consejo Mexicano de Nefrología. Bienvenido, doctor Luis Enrique Álvarez. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a abordar un tema difícil, difícil porque es muy heterogéneo, que es la glomerulonefritis membrana proliferativa. Intentaremos, como siempre, hacerlo simple para que se comprenda de la mejor manera y ya después todos, dependiendo de las dudas que surjan, pues nos preparemos un poco más en cada área, ¿no? Eh, en otras ocasiones hemos visto glomerulopatías que tienen un comportamiento predominantemente nefrótico. Ya hemos hablado en otra ocasión de todas aquellas que tienen comportamiento rápidamente progresivo, pero el día de hoy vamos a hablar de la glomerulonefritis membrano proliferativa. Y debo comenzar diciendo lo que siempre repetimos, que es un patrón morfológico de daño glomerular que se relaciona con múltiples enfermedades o múltiples etiologías, infecciones, enfermedades autoinmunes, neoplasias, gamapatías monoclonales, disregulación de la vía alterna del complemento, entre muchas otras, ¿no? Realmente la glomerulonefritis membrano proliferativa primaria, pues está básicamente en peligro de extinción y generalmente son casos más bien que no hemos logrado dar con el diagnóstico. Como ustedes recordarán, dentro de los patrones morfológicos de daño glomerular se encuentra el patrón membrano proliferativo. Y este patrón membrano proliferativo en realidad se puede presentar en el contexto de cualquier síndrome glomerular. De hecho, si nosotros analizamos cada uno de los casos que vamos a presentar el día de hoy, pues prácticamente vemos la mayor parte de los síndromes glomerulares. Su presentación es tremendamente heterogénea. Podemos encontrar membrano proliferativas que tienen desde alteraciones aisladas como proteinuria o hematuria glomerular, síndromes hematuria-proteinuria, síndromes nefríticos, incluso en algunos casos puede ser confundido con síndrome rápidamente progresivo y muchas de las ocasiones encontramos membranas proliferativas en el contexto de un paciente con síndrome nefrótico que empezamos a estudiar. En los datos mexicanos podemos observar que en nuestro hospital específicamente hasta más del 60% de los pacientes tienen síndrome nefrótico, otro 28% tienen síndrome nefrítico y alteraciones urinarias aisladas como hematuria o proteinuria pues tienen otra proporción similar. Un tercio de los casos puede tener deterioro de la función renal. Si nosotros vemos las glomerulopatías primarias, y aunque esta no es una glomerulopatía primaria,
actualmente, tradicionalmente se ha incluido dentro del grupo de glomerulopatías primarias para su análisis en los diferentes registros. En el registro mexicano vemos cómo después de focal y segmentaria y glomerulopatía membranosa, la membrana proliferativa es la siguiente en frecuencia. Y esto ocurre en todos los grupos de edad. Si observamos en menores de 15 años, después de focal y segmentaria, la membrana proliferativa es la más frecuente. En los adultos de 15 a 65 años, después de focal y segmentaria y membranosa, pues es una de las más frecuentes. Y en los mayores de 65, quizá bajó un poquito más porque aquí aparecen todas las vasculitis y las proliferativas extracapilares. Sin embargo, la cantidad de pacientes con membrana proliferativa pues no es nada despreciable. Y bueno, ¿cuáles son las lesiones características que se presentan en un paciente con un patrón morfológico membrano proliferativo? Pues todos reconocemos los dobles contornos y siempre que nos dice membrana proliferativa es lo primero que nos viene a la mente. Sin embargo, esto es un cambio reparativo y que se presenta de forma más tardía. Antes que eso, generalmente tenemos una fase proliferativa en la cual hay hipercelularidad mesangial y depósitos mesangiales de complejos inmunes. También podemos tener hipercelularidad endocapilar. Las asas capilares se encuentran ocupadas por células inflamatorias. Asimismo, podemos encontrar depósitos que pueden estar localizados a nivel subendotelial, intramembranoso o mixtos subendoteliales más subepiteliales. Las características histológicas que generalmente encontramos en la microscopía de luz son muy similares en la mayoría de los pacientes, sin importar la causa. Generalmente encontramos la presencia de dobles contornos, encontramos la presencia de hipercelularidad mesangial, como en esta imagen, encontramos hipercelularidad endocapilar, las asas capilares se encuentran ocupadas y además hay esa acentuación del patrón lobular o hipersegmentación. Y finalmente, en donde están los dobles contornos puede haber la presencia de interposición celular. Esas son las características que habitualmente observamos en la microscopía de luz. En la inmunofluorescencia tradicionalmente podemos tener 2 o 3 patrones. Los más conocidos pues es el patrón de positividad a alguna inmunoglobulina IC3, tanto en mesangio como en las paredes capilares glomerulares. O en el otro caso puede haber dominancia de C3 tanto en mesangio como en las paredes capilares. En la microscopía electrónica lo que podemos encontrar habitualmente es el desarrollo de dobles contornos. Acá tenemos a la membrana basal glomerular normal y aquí esta especie de neomembrana que se forma y en el medio de las dos pueden quedar atrapados factores del complemento, algunas citocinas o incluso células como se observa en esta parte de abajo, lo que conocemos como interposición celular. De igual manera podemos encontrar depósitos electrón densos que pueden ser de localización intramembranosa, los clásicos depósitos electrón densos acintados, que son típicos de la enfermedad de depósitos densos. Podemos encontrar depósitos de localización subendotelial o bien subendotelial más subepitelial. Y justamente basada en este tipo de depósitos en la microscopía electrónica, nosotros recordamos que existe una clasificación histórica que depende de la localización de los depósitos en la microscopía electrónica. Podemos observar vamos a observar a la glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 1, que característicamente tiene los depósitos de localización subendotelial. En esta imagen se puede observar cómo existen estos depósitos electrón densos en el subendotelio. La membrana proliferativa tipo 2 característicamente tiene esos depósitos en la membrana basal glomerular. Son depósitos intramembranosos y acintados, electrón densos, como se observan aquí, los característicos de la enfermedad de depósitos densos. Y tenemos la membrana proliferativa tipo 3, menos común, pero que su característica generalmente son los depósitos tanto subendoteliales como subepiteliales. Podemos observar aquí que hay depósitos tanto en el subendotelio como en el subepitelio. Sin embargo, esta clasificación, pese a que es didáctica, era bonita, requería primero que tuviéramos microscopía electrónica y segundo, no nos hablaba mucho de la causalidad, no nos ayudaba a guiar nuestro diagnóstico, es decir, sabíamos que tenía una membrana proliferativa
quizá tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero nos quedábamos con algunas dudas con respecto a cuál era la etiología, especialmente cuando hablábamos de la membrana proliferativa tipo 1 con depósitos subendoteliales. Y en ese sentido, a partir del 2011 y 2012 se empezó a hablar de esta clasificación. El grupo de la Clínica Mayo con el doctor Seti y el doctor Fervenza establecieron esta nueva clasificación basada en el resultado de la inmunofluorescencia directa. Y aquí podemos ver cómo, de acuerdo a la inmunofluorescencia directa, lo dividían en dos grupos. Aquellos que tenían positividad para IgG o algunas inmunoglobulinas y aquellos que tenían dominancia de C3. Entonces, de un lado del algoritmo podía haber inmunoglobulinas, también podría haber un poco de C3 a nivel mesangial y en paredes capilares, pero este no debería ser dominante. Y del otro lado del algoritmo debería de haber o de ser negativo a las inmunoglobulinas y tener depósitos dominantes o codominantes de C3 y en las paredes, en el mesangial de las paredes capilares. ¿Para qué sirve esto? Cuando nosotros encontrábamos el patrón por complejos inmunes o inmunoglobulinas, generalmente teníamos que, nos dirigía a la búsqueda de infecciones, de enfermedades autoinmunes o de gamapatías monoclonales. En el caso de ser negativo a inmunoglobulinas y tener dominancia de C3, generalmente estamos hablando de una disregulación de la vía alterna del complemento, que puede ser por glomerulonefritis por C3 o puede ser por una enfermedad de depósitos densos. Dicho de otra manera, se verían así. En el caso de la mediada por complejos inmunes o inmunoglobulinas, veríamos una o más inmunoglobulinas positivas. Sí podemos encontrar C3, sí, de localización sobre todo en el mesangio y en paredes capilares. Y del otro lado del algoritmo, pues lo que observamos generalmente es una dominancia de C3 en la inmunofluorescencia con inmunoglobulinas negativas o máximo una cruz de IgG. Entonces, estos son los dos patrones descritos inicialmente. Sin embargo, después se describió aquel grupo que faltaba, que era el que teníamos negatividad tanto a las inmunoglobulinas como al complemento. Y es más o menos algo así, ¿no? Entonces, son las tres posibilidades que nos podemos encontrar. ¿Y para qué sirve dividirlo de esta manera? Bueno, cuando hablamos de membrana proliferativa mediada por inmunoglobulinas o complejos inmunes, la etiología o las causas van a ser muy diferentes de cuando hablamos de una membrana proliferativa mediada por disregulación de la vía alterna del complemento o bien es diferente a aquella en la que existe ausencia tanto de inmunoglobulinas como de complemento en la inmunofluorescencia. Y por supuesto, pues cuando no logramos encajarla en ninguna de estas, pues se queda la forma idiopática que cada vez es menos frecuente. Entonces, hablando de aquellas membranas proliferativas mediadas por inmunoglobulinas y complejos inmunes, pues tenemos que hablar sobre todo de las originadas por infecciones. Infecciones como cuáles, como hepatitis C o como hepatitis B, infecciones como endocarditis y bueno, muchísimas otras, prácticamente cualquier infección. Lo más común es la hepatitis C. En el caso de las enfermedades autoinmunes, por supuesto, el lupus, podemos encontrar también artritis reumatoide o alguna otra enfermedad mixta del tejido conectivo. En el caso de las gamapatías monoclonales, pues podemos encontrar desde enfermedades de cadenas ligeras o la que ustedes quieran, ¿no? Y la glomerulonefritis fibrilar, aunque no siempre la encontramos con un patrón membrano proliferativo, también es una de sus presentaciones. En aquellas glomerulonefritis membrano proliferativas mediadas por complemento, lo que solemos encontrar nosotros es, obviamente, una glomerulonefritis por C3 o una enfermedad de depósitos densos por C3. Aunque recientemente ya se ha publicado la glomerulonefritis por C4 y la enfermedad de depósitos densos por C4. Por eso es que ahora están incluidas dentro de las clasificaciones, la clasificación actual. Cuando existe alguna ausencia tanto de inmunoglobulinas como de complemento en la inmunofluorescencia directa, pues aquí es donde podemos pensar de un síndrome urémico hemolítico, una púrpura trombocitopénica trombótica, un SAF, un POEMS y muchas otras ya menos frecuentes. Y finalmente, cuando no encaja en ninguna de las anteriores, pues se queda como idiopática, ¿no? Que generalmente tratamos de que sea la menor proporción de pacientes. Fisiopatológicamente se comportan de la siguiente manera. Lo dividiremos otra vez en dos, en las mediadas por complejos inmunes y aquella mediada por disregulación de la vía alterna.
Cuando hablamos de aquellas mediadas por complejos inmunes, obviamente existen los complejos inmunes circulando, se echa a andar la vía clásica del complemento y esto pues va a terminar en el complejo de ataque a la membrana y en la lesión del endotelio, ¿no? Entonces, al inicio podemos tener una fase de lesión, después puede ser una fase proliferativa, en donde empiezan a presentar ya las alteraciones tanto proteinuria como hematuria glomerular, con sedimento activo, y finalmente tenemos una fase reparativa. Esta fase es donde ya aparecen los dobles contornos con la formación de la neomembrana, y en el medio quedan atrapados, como les decía hace un rato, tanto factores de complemento, citocinas o incluso células, ¿no? Cuando esta lesión es mediada por disregulación de la vía alterna del complemento, pues lo que tenemos es precisamente un problema, tanto mutaciones, formación de anticuerpos o alguna afección en los reguladores de la vía alterna. Esto lo que ocasiona igual es una fase de lesión, una fase proliferativa y finalmente una fase reparativa. Por lo cual en la microscopía de luz es difícil encontrar las diferencias de una mediada por complejos inmunes y una mediada por disregulación de la vía alterna del complemento, y por eso es que requerimos de la inmunofluorescencia directa. Ahora, entendiendo que estamos hablando mucho del complemento, tenemos que recordar las vías del complemento, y ustedes recordarán que son tres: la vía clásica, la vía de la manosa unida a lectina y la vía alterna. Primero que nada, la vía clásica, esta vía clásica habitualmente primero se inicia con la unión del C1 al anticuerpo que está unido a la pared de la bacteria, ¿no? Generalmente el C1, específicamente el C1S, escinde al C4 en sus dos porciones, el C4A y el C4B. El C4B se va a ir a ubicar nuevamente en la pared bacteriana y se va a unir al C2. Este C2 se va a escindir nuevamente por el C1S para formar lo que conocemos como la C3 convertasa de la vía clásica. Esta C3 convertasa de la vía clásica escinde al C3 en sus porciones A y B, y el C3B pues se va a unir a lo que era la C3 convertasa para formar la C5 convertasa. Esta C5 convertasa, ustedes recuerdan que escinde al C5 en sus porciones A y B. La A, que se considera ahora cada vez más importante porque es un potencial, una anafilotoxina o un factor quimiotáctico muy importante que amplifica la inflamación, y la B, que el C5B junto al C6, C7, C8 y C9 forman el complejo de ataque a la membrana, destruyendo obviamente la pared celular, ¿no? O bacteriana. En este caso, las glomerulopatías que utilizan la vía clásica, pues es la nefritis lúpica, la membrana proliferativa por complejos inmunes, las glomerulonefritis asociadas a infecciones y las creoglobulinemias. En el caso de la vía manosa unida a lectina, pues recordemos que algunos microorganismos pueden tener manosa en su pared, y esta se une a la lectina. La lectina generalmente va acompañada de estas dos serina-proteasas, la MAS1 y la 2. La 2 generalmente escinde al C4 en C4A y C4B como la hacía el C1S. Y entonces este C4B se va a unir al C2, y también esta MAS2 va a escindir al C2 en C2A y C2B, con lo cual se va a formar la C3 convertasa de la vía clásica. Por su parte, la serina proteasa 1 lo que hace es escindir, aunque en bajo grado, directamente al C3 en C3A y C3B. El resto de la vía prácticamente es lo mismo que la vía clásica. Y la glomerulopatía que utiliza más esta vía del complemento, pues es la nefropatía por IgA. En el caso de la vía alterna, nosotros sabemos que el C3 generalmente se escinde en bajo grado en C3A y C3B. Este C3B habitualmente se une al factor B. El factor B generalmente es escindido en sus formas A y B por el factor D. La properdina estabiliza esta unión, con lo cual se forma la C3 convertasa de la vía alterna, que no es la misma que la de la vía clásica. Al tener esta C3 convertasa, pues se escinde el C3 en C3A y C3B. Este C3B pues va a ir otra vez a la superficie bacteriana y se va a unir a lo que era la C3 convertasa de la vía alterna para formar la C5 convertasa de la vía alterna. Con lo cual se escinde al C5 en sus porciones A y B. Ya dijimos que el C5B más C6, C7, C8 y C9 forman el complejo de ataque a la membrana, y las glomerulopatías que utilizan esta vía
son el síndrome urémico hemolítico atípico, la membrana proliferativa por disregulación de la vía alterna del complemento, la glomerulonefritis por C3, la nefropatía por IgA y las vasculitis asociadas a ANCAS. Ahora, si nosotros no tuviéramos reguladores de la vía alterna, la vía alterna se estaría activando de forma continua. Y es en ese sentido que tenemos algunos reguladores. Quizás los que más conocemos o más se mencionan es el factor H, que se une directamente al C3b y con lo cual pues se inhibe la progresión de la vía alterna, y el factor I, que requiere también del factor H como cofactor para inactivar este C3b y pues literalmente mandarlo a una forma inactiva o convertirlo en una forma inactiva. Pero no son los únicos reguladores de las vías del complemento. De hecho, estos dos que están en rojo son reguladores de la vía clásica y el resto son reguladores de la vía alterna, y tenemos tanto en fase sólida como en fase líquida, de tal forma que el número de reguladores es cada vez mayor. Quizá los de mayor importancia pues son los que ya mencionamos, factor H y el factor I. De tal forma que el común denominador de la glomerulonefritis membrano proliferativa mediada por complemento, generalmente es una actividad de C3 convertasa anormal, ya sea mediada por la formación de anticuerpos directamente contra alguna de las, contra la C3 convertasa, por ejemplo, o contra algunos de los reguladores de la vía alterna del complemento, tanto el factor H como el factor I, o bien directamente contra el factor B. También podemos tener mutaciones, variantes alélicas y mutaciones directas de los factores del complemento. Cualquiera que sea la razón, al final tenemos una actividad de C3 convertasa anormal. Por lo tanto, las pruebas que deberíamos de realizar para evaluar el complemento tendrían que ser todas estas. Estas son las que recomiendo acá. Digo, lastimosamente en la mayoría de los lugares solamente tenemos C3, C4, cuando más, para diagnosticarlos, ¿no? Pero creo que el que ya se tenga un mínimo o un panel de pruebas que tendríamos que realizar para evaluar el complemento, pues me imagino que dentro de algunos años nos permitirá tener cada vez más de estas pruebas, ¿no? Y bueno, siempre es básico recordar lo viejo, y lo viejo no es que sea malo, es que ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Y recuerden que las glomerulopatías se dividen en aquellas con niveles bajos de complemento y aquellas con niveles normales. Y la gran mayoría de las que tienen niveles bajos de complemento, pues están del lado de la membrana proliferativa. Ahora, los casos clínicos. La mejor manera siempre de aprender el membrana proliferativa creo que es con el caso clínico enfrente. Y aquí les presentaré algunos que representan más o menos la idea de todo lo que he expuesto hasta el momento y quizá van a clarificar la situación. El primer caso es una mujer de 60 años de edad que tiene proteinuria subnefrótica 1.46 con creatinina normal, que tiene hematuria glomerular 60% de eritrocitos dismórficos con 5% de acantocitos aparte, es hipertensa y pues no tiene dislipidemia. Dentro de todo el protocolo de estudio observamos que tiene reactividad para virus de hepatitis C. De hecho, se hizo prueba confirmatoria y se confirmó hepatitis C. El complemento, lo que observamos es una disminución del C4, y dentro del resto de los exámenes llamaba la atención quizá estos antinucleares de 1 a 320 y quizá esta pancitopenia que tenía la paciente. La electroforesis de proteínas pues no tenía pico monoclonal, el tamizaje para neoplasias pues se mostró negativo y los cultivos también fueron negativos. Entonces, en resumen, la paciente tenía proteinuria subnefrótica con hematuria glomerular, hipertensión, hipoalbuminemia, hipocomplementemia. El abordaje se hizo como un síndrome de hematuria proteinuria con hipocomplementemia. La pregunta que primero tenemos que responder es cuál es la vía del complemento que está afectada en este caso, y vimos que había un descenso marcado de C4, entonces lo lógico es pensar que es la vía clásica. Y con esto, lo que esperamos encontrar en la inmunofluorescencia directa, pues generalmente es una positividad para inmunoglobulinas y C3, tanto en el mesangio como en las asas capilares glomerulares. ¿Cuál es la etiología de la enfermedad de esta paciente? Aunque era una paciente diabética, era de reciente diagnóstico y los antinucleares en realidad eran más un confusor. En realidad el daño era asociado a hepatitis.
La biopsia es esta, observen ustedes, bueno, yo no soy patólogo y disculpen las imprecisiones que pueda cometer en ese sentido, pero podemos observar un glomérulo hipercelular que tiene incremento en el número de células por cordón mesangial, que aparte de eso tiene las asas capilares ocupadas por hipercelularidad endocapilar. Además, tiene acentuación del patrón lobular y que cuando observamos la tinción de Paz podemos observar incluso dobles contornos y por ahí algunas interposiciones celulares. Entonces, claramente el patrón en la microscopía de luz es una membrana proliferativa. Aquí observamos, por ejemplo, los dobles contornos que se ven bastante claros. Y lo que necesitamos ver siempre, como dijimos, para clasificarla es la inmunofluorescencia. Y aquí podemos ver que hay positividad para IgA, para IgM y para C3, tanto en el mesangio como en las paredes capilares glomerulares. Eso lo que nos dice, si seguimos nosotros nuestro algoritmo, es que está el diagnóstico del lado de las glomerulonefritis membrano proliferativas con depósitos de inmunoglobulinas y C3, o sea, mediada por complejos inmunes o inmunoglobulinas, y una de las principales causas son las infecciones. En este caso, pues es una membrana proliferativa secundaria a virus de hepatitis C. Segundo caso, un adolescente de 16 años con una proteinuria nefrótica 8.17 sin deterioro de la función renal aparentemente, con hematuria glomerular. De hecho, se empezó a estudiar por microhematuria, tenía 82% de eritrocitos dismórficos y acantocitos del 5%. Con dislipidemia, y en el resto de los exámenes pues prácticamente todo negativo, pero llamaba mucho la atención que en las dos mediciones que le hicimos de complemento, las dos tenían un descenso muy marcado de C3. Entonces, resumiendo el caso, pues era un paciente con síndrome nefrótico, un adolescente masculino que tenía eritrocitos dismórficos y acantocitos, lo cual le daba la característica de hematuria glomerular, tenía hipoalbuminemia, dislipidemia y una hipocomplementemia muy marcada, pero específicamente de C3. Entonces lo abordamos como un síndrome nefrótico con hematuria glomerular e hipocomplementemia. ¿Cuál es la vía del complemento afectada en este caso? Pues vimos que era un descenso muy marcado de C3 en las dos mediciones, por lo tanto es más probable que se trate de un problema de vía alterna. Esto lo que nos sugiere es que en la inmunofluorescencia lo que vamos a encontrar es una dominancia de C3 en paredes capilares y en el mesangio, y en la etiología, pues obviamente, muy probablemente será una disregulación de la vía alterna del complemento. Esta es la biopsia, observamos cómo está la acentuación del patrón lobular, nuevamente hay un incremento de células tanto en el mesangio, las asas capilares están ocupadas, hay hipercelularidad endocapilar, y bueno, en el PAS, pues en algunos, si observamos muy de cerca, vamos a ver algunos dobles contornos y algunas interposiciones celulares. Pero lo que importa otra vez para clasificarlo es la inmunofluorescencia. Y en la inmunofluorescencia ustedes pueden observar una dominancia de C3. Obviamente debe de tener negativas las inmunoglobulinas para que entonces nosotros tomemos el otro lado del algoritmo. En este caso, pues es una glomerulonefritis membrano proliferativa con dominancia de C3, por lo tanto hay una disregulación de la vía alterna del complemento. Tendríamos que hacerle una microscopía electrónica que no tiene el paciente para saber si se trata de una glomerulonefritis por C3 o bien de una enfermedad de depósitos densos. Y obviamente tendríamos que hacerle todas las pruebas que ya mencionamos para ver cuál es el defecto en la vía alterna del complemento, si se trata de un problema de anticuerpos contra el factor H, contra el factor I, alguna mutación, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro diagnóstico en este caso, pues se queda hasta aquí porque no tenemos los otros elementos para continuarlo. Sin embargo, ya pudimos separar del otro gran grupo de membranoproliferativas. El siguiente caso es un hombre de 24 años con una proteinuria que inicialmente fue de 4 gramos, pero que después se fue hasta 33. La creatinina inicial era de 1.98 y después se fue hasta 3.6. Tenía hematuria glomerular con dismórficos de 62% y acantocitos de 7%. No había hipertensión y los lípidos estaban prácticamente normales. En todos sus exámenes, panel viral, complemento, todo el panel de anticuerpos estaban normales. Si acaso tenía un poco de anemia,
había tenido algo de pérdida de peso el paciente, le hicimos electroforesis de proteínas, no tenía pico monoclonal, el tamizaje de neoplasias fue negativo, y en los cultivos había salido todo negativo, inicialmente incluso el cultivo para micobacterias. Entonces es un paciente con una proteinuria nefrótica que tiene hematuria glomerular y deterioro de la función renal con complemento normal. En ese sentido, pues observamos la biopsia y en la biopsia otra vez hay acentuación del patrón lobular, hay hipercelularidad en el mesangio, hay las asas capilares están ocupadas, hay hipercelularidad endocapilar y bueno, si nos acercamos, pues veríamos los dobles contornos y la interposición celular seguramente. Pero otra vez necesitamos ver la inmunofluorescencia. Y aquí vemos que existe positividad para IgG, aunque está positivo el C3, en realidad no es dominante. Entonces, esta es una mediada por complejos inmunes o inmunoglobulinas, y hay que buscar la causa. Posteriormente se le hizo Ciel-Nielsen y observen cómo hay presencia de bacilos en la tinción, ¿de acuerdo? Estos bacilos, pues obviamente nos hicieron llegar al diagnóstico de, utilizando nuestro algoritmo de nuevo, ahora fue por complejos inmunes e inmunoglobulinas y la etiología fue infecciosa. En este caso se trataba de un paciente de la península de Yucatán que tuvo una membrana proliferativa secundaria a tuberculosis renal. Ahora, caso número 4, mujer de 42 años, con proteinuria subnefrótica 1.25, función renal normal, no tiene hematuria, la presión está un poco alta y los lípidos están normales. El resto de los exámenes solamente notamos disminución de tanto de C3 como de C4 y nada más. No había ninguna otra cosa. Entonces, en el caso lo resumimos y de hecho lo empezamos a estudiar por proteinuria con pérdida de peso y dolor óseo. Por lo tanto, hicimos un énfasis en gamapatías monoclonales. La proteinuria estaba subnefrótica, tenía hipertensión, hipoalbuminemia e hipocomplementemia. Tanto C3 como C4 estaban disminuidos, por lo cual parecía un problema de vía clásica. Y en este caso lo estudiamos como una proteinuria subnefrótica con hipocomplementemia. La biopsia pues mostró esa acentuación del patrón lobular, hipercelularidad mesangial, endocapilar, y por ahí mostraba en algunas zonas, parecía una expansión del mesangio, incluso con tendencia a formar nódulos acelulares, que en el PAS pues tenían afinidad tintorial por el PAS, esa especie de nódulos. Obviamente en la plata también tenían afinidad por la plata, o sea, eran plata positivos, vulgarmente llamados así. Tenían en el rojo Congo, pues estaba negativo, entonces no era aparentemente una amiloidosis, por lo menos no un rojo Congo positivo. Y en la inmunofluorescencia observábamos, fíjense bien, capa que se depositaba mucho en esas zonas justamente. Si nosotros aplicamos otra vez el algoritmo, vemos que hay IgG positivo y hay C3, no hay dominancia de C3, por lo tanto nos vamos del lado del algoritmo de una membrana proliferativa mediada por complejos inmunes o inmunoglobulinas. En este caso, en el seguimiento, lo que encontramos era, los hematólogos concluyeron una enfermedad de cadenas ligeras capa. Durante el seguimiento incluso también se positivizó la proteinuria de Ben-Jones, y bueno, cambiaron mucho sus laboratorios, pero fíjense, de que lo biopsiamos a que los hematólogos llegaron al diagnóstico, tardaron entre 1.5 años y 2 años para poderse diagnosticar, es decir, no siempre en el momento del abordaje logramos el diagnóstico, algunas veces requerimos algún tiempo de seguimiento para llegar a ese diagnóstico. El siguiente caso es una mujer, de 19 años, que tiene una proteinuria nefrótica de 7.59 sin deterioro de la función renal, con hematuria glomerular y que no tiene ni hipertensión y trae un poco de dislipidemia. Cuando observamos nosotros el resto de los exámenes, solo vemos un descenso de C3 en 51, el resto de los exámenes pues salieron básicamente normales. Y la paciente pues básicamente había sido estudiada por síndrome nefrótico, ¿no? Con hematuria glomerular e hipocomplementemia, así fue como se abordó. La biopsia otra vez muestra hipercelularidad mesangial, muestra hipercelularidad endocapilar, todos los datos de membrana proliferativa y hasta ahí estamos bien, ¿no? En la inmunofluorescencia observamos dominancia de C3.
Esta dominancia de C3 pues nos permite irnos del lado derecho del algoritmo. Obviamente se trata de una paciente más con disregulación de la vía alterna del complemento, que no tenemos la microscopía electrónica para decidir si es una glomerulonephritis por C3 en caso de que tuviera los depósitos subendoteliales o una enfermedad por depósitos densos si fueran depósitos intramembranosos, acintados, electrón densos, ¿no? Y este otro caso, pues es de una paciente de 47 años que solo tenía proteinuria subnefrótica, todo lo demás era normal, tenía algo de pérdida de peso y anemia y era lo único que tenía. En sus exámenes prácticamente no observamos nada, incluso el complemento era normal. Entonces solo hicimos la biopsia por una proteinuria subnefrótica con normocomplementemia. La biopsia, aunque no fue el material ideal, sí se observa un patrón membrano proliferativo, incluso aquí se ven muy claros los dobles contornos, y en la inmunofluorescencia observamos negatividad para todo. Y hasta este momento no habíamos hablado de este tercer grupo, ¿no? Pero si ustedes recuerdan la clasificación ahora o el algoritmo de las nuevas guías CADIGO, pues habla de este grupo en el cual puede ser negativo a inmunoglobulinas y a C3, ¿no? En este caso, el diagnóstico de la paciente, durante el seguimiento y ya buscándole por todos lados, la paciente tenía un cáncer cervicouterino, que obviamente al ser intervenido la proteinuria desapareció. Y el caso final es esta mujer de 27 años que tiene o se empezó a estudiar por un síndrome nefrótico con deterioro de la función renal. Se observó con una proteinuria de 4.62, con elevación de creatinina 1.9, con hematuria glomerular, 87% de dismórficos, 5% de acantocitos, hipertensa, además con dislipidemia, y que tenía consumo tanto de C3 como de C4. En los inmunológicos, pues destaca obviamente la presencia de antinucleares positivos, anti-DNA positivos, anti-SMIT positivos. Tenía además anemia, leucopenia y trombocitopenia. Ustedes me dirán, pues claro que es un lupus, ¿no? Esto es todo lo que tenía la paciente, se abordó como una proteinuria nefrótica con hematuria glomerular e hipocomplementemia. Y esta es la biopsia, obviamente sí tiene un patrón membrano proliferativo, pero como siempre ya dijimos que lo que nos importa ver en estos casos, esta tenía adicionalmente en la plata defectos de llenado y tenía algunas espículas, lo cual nos incrementaba la posibilidad de que se tratara de una nefritis lúpica, especialmente una mixta, ¿no? Y en la inmunofluorescencia, pues ustedes pueden ver cómo hubo positividad para todo, las inmunoglobulinas y el C3 estaban positivos, por lo tanto, aquí nos vamos del lado izquierdo del algoritmo y en este caso se trató de una enfermedad autoinmune, específicamente un lupus, ¿no? Era una clase 3+5 de lupus, que dicho sea de paso es la membrana proliferativa que más solemos ver, ¿no? Ahora, desgraciadamente los límites entre la glomerulonefritis membrana proliferativa por complejos inmunes y la glomerulonefritis por C3, como que el límite no queda tan claro y de hecho hay estudios en los que inicialmente fueron catalogados como una por complejos inmunes y luego resulta que era una por C3 o viceversa. Entonces, en las series que existen descritas a nivel mundial, esa manera de dividirlas no es tan perfecta como quisiéramos. Entonces, existen algunos esfuerzos por agrupar las diferentes características, tanto en la biopsia como en las pruebas funcionales del complemento, para tratar de identificar diferentes grupos, de tal forma que identificando el grupo podamos tener un tratamiento diferente para cada una. Es aquí que se formaron estos 4 clústeres que se refieren en la literatura y que recientemente se han descrito. Y pueden ustedes observar cómo agrupan a los pacientes dependiendo del comportamiento, tanto del C3 a nivel glomerular, como de los factores nefríticos, si están presentes o no, el descenso de C3, el del C5-9 soluble en plasma, la IgG glomerular, el C1 coglomerular y la presencia o no de depósitos electrón densos en la microscopía electrónica. Entonces, tratando de agrupar todas esas características, se forman esos 4 clústeres. Aún está en desarrollo esta idea, pero parece ser que va desarrollándose bien. Ahora, finalmente vamos a hablar algunas pequeñas pinceladas en cuanto al tratamiento. Y ustedes recordarán que en las guías del 2012 básicamente eran media página de las guías CADIGO y decía que no había consenso, que le pusiéramos esteroides y antiagregantes plaquetarios y que los metiéramos a estudios.
En las nuevas guías ya se tiene un poquito más de división, aunque todas son, hasta el momento, recomendaciones de expertos. El nivel de evidencia que tenemos todavía sigue siendo pobre. Pero bueno, la primera recomendación que se hace es que cuando se trate de una membrana proliferativa por complejos inmunes, primero busquemos la causa secundaria. Si encontramos la causa secundaria, pues hay que tratar la causa subyacente. En los casos que les presenté, en el 1 era, pues obviamente si era una hepatitis, hay que poner antivirales. En el 3 era una tuberculosis, los antifímicos eran lo que procedía. En la enfermedad de cadenas ligeras, pues obviamente el tratamiento hematológico. Perdón, aquí está un error. Este es el del CACU. Pues obviamente requiere tratamiento quirúrgico y quimioterapia. Y en el caso de la nefritis lúpica, pues una terapia de inducción. El siguiente grupo que recomiendan ellos es el de membrana proliferativa por complejos inmunes idiopática, o sea que no encontramos una causa y que suele ser indolente. En estos casos lo que se recomienda solamente es terapia de soporte y vigilancia, ¿de acuerdo? Principalmente inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando tenemos una membrana proliferativa por complejos inmunes idiopática y con proteinuria menor a 3.5 y una tasa de filtrado glomerular normal, de igual manera, se recomienda solo la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y terapia de soporte. Cuando tenemos una membrana proliferativa por complejos inmunes idiopática, pero con proteinuria nefrótica y que la creatinina esté normal o casi normal, aquí nos recomiendan que le agreguemos esteroides a la terapia de soporte. Cuando esta membrana proliferativa por complejos inmunes tenga función renal anormal, sin semilunas, con sedimento activo y que pueda o no tener proteinuria nefrótica, nos recomiendan otra vez los esteroides y la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En los casos de idiopáticas, pero ya con semilunas y con un comportamiento rápidamente progresivo, no solamente nos recomiendan los esteroides, aquí nos recomiendan esteroides a dosis altas, más ciclofosfamida. Y en los casos en los que tenemos una idiopática con una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto, pues se recomienda solamente inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues una terapia de soporte y nada más, ¿no? Entonces, estos son los 7 grupos en los que se recomienda una conducta distinta en las guías actuales. Pero ojo, todas son recomendaciones de expertos, son puntos prácticos, no tienen un nivel de evidencia grande que la soporte. En el caso de la glomerulonefritis por C3, pues lo que sí que tenemos es que se recomienda que cuando tengamos una glomerulonefritis por C3 en un paciente mayor de 50 años, tenemos que descartar primero una gamapatía monoclonal antes de iniciar algún tipo de tratamiento. Si ya descartamos una gamapatía monoclonal o el paciente es menor de 50 años y tiene una enfermedad moderada severa, lo que tenemos que hacer ahí es inicial en micofenolato más corticoides. Si no hay respuesta, considerar el eculizumab y si no hay respuesta, pues ver si lo podemos meter a un ensayo clínico. Ahora, seguramente han leído todo mundo de los inhibidores del complemento. ¿Cuál es su papel en este momento en la membrana proliferativa? Pues todavía están en investigación, ¿no? Y es que ya hablamos de la importancia del complemento en esta glomerulopatía o en este grupo tan heterogéneo de glomerulopatías. Y bueno, las opciones que tenemos, pues es la que todos conocemos, ¿no? La inhibición o el bloqueo del C5 con el eculizumab y con lo cual bloqueas todo el complejo de ataque a la membrana. Bueno, puede ser una de las alternativas. Sin embargo, al bloquear todo el complejo de ataque a la membrana también nos expone a infecciones y a alguna otra complicación grave, ¿no? Por lo tanto, el paciente debe estar previamente inmunizado para neumococo, meningococo, hemófilos influenza y todos ellos. Ok. La siguiente opción que podemos utilizar y que se ha experimentado es el Abacopam, un inhibidor del receptor del C5A, que como hablamos es una potente anafilatoxina, incrementa mucho la quimiotaxis de neutrófilos y amplifica la inflamación. Por eso la inhibición del C5A puede ser una buena alternativa y tiene la ventaja de que no bloquea o no disminuye el complejo de ataque a la membrana, lo respeta en ese sentido. Sin embargo, tanto el eculizumab como el Abacopam solamente actúan en la parte final y no actúan en la C3 convertasa, que es el principal problema quizá
en las membranoproliferativas, especialmente en las disregulaciones de la vía alterna del complemento. Y en ese sentido se ha intentado la inhibición del factor D. Ustedes recordarán que el factor D es el que cinde al factor B en sus porciones A y B para que se forme la C3 convertasa de la vía alterna. Entonces, el danicopan inhibe justamente esa escisión del factor B y por lo tanto inhibe la actividad de la vía alterna. Sin embargo, el problema es que para inhibir bien la vía alterna se requiere que se inhiba el factor D en 95%, lo cual es muy, muy difícil y por eso parece ser que los estudios iniciales con danicopan no han sido lo mejor. Otra de las propuestas es la inhibición del factor B. Si nosotros utilizamos ciptacopam, podemos inhibir, este se une al factor B y bueno, se va a inhibir de alguna manera la acción enzimática de la C3 convertasa, con lo cual no va a escindirse el C3 en C3A y C3B, por lo menos no en la vía alterna. ¿Esa parece una buena opción? Sí, ya se está experimentando. Otra de las opciones que se ha estado experimentando es la inhibición de C3. Dijimos que eculizumab y abacopam no actuaban a este nivel, por eso parecía que inhibir el C3 era una mejor opción. Y sí, ya está el pegcetacoplan, que es un inhibidor de C3, está en estudio, y parece ser que los resultados iniciales pues no son malos, pero otra vez, como inhibimos el resto de la vía del complemento, la exposición a las infecciones graves pues está ahí, ¿no? Estos son algunos de los estudios más importantes que se están en marcha, varios de ellos, o que están por publicarse, justamente con inhibidores del complemento en pacientes, tanto en glomerulonephritis por C3, como en membranoproliferativas por complejos inmunes. Entonces, yo creo que en los siguientes años veremos información en este sentido. Finalmente tocaremos el punto de la recurrencia por trasplante y ya no utilizaremos la tipo 1, tipo 2, tipo 3, membrana proliferativa, ¿no? Utilizaremos este concepto justamente de dividirlo en mediada por complejos inmunes o por disregulación de la vía alterna del complemento. Y de hecho, en esta descripción también de la clínica Mayo se fueron aún más lejos. La mediada por complejos inmunes la dividieron en policlonal cuando varias de las inmunoglobulinas están positivas o monoclonal cuando solo una de ellas está positiva. Y obviamente en el caso de las mediadas por disregulación de la vía alterna del complemento, pues las dos son indistinguibles en la microscopía electrónica, en la inmunofluorescencia directa, perdón. Por eso tenemos que recurrir a la microscopía electrónica. Cuando se trata de una enfermedad por depósitos densos, obviamente vemos esos depósitos acintados, intramembranosos, electrón densos. Y cuando se trata de una glomerulonephritis por C3, generalmente hay depósitos en el subendotelio, ¿no? Ok, ya teniendo estas 4 divisiones en lugar de 2, lo que podemos hacer es ver qué tanto recurren unas y otras. Fíjense cómo la serie pues no es tan grande, pero es lo mejor que hay hasta el momento descrito. Y podemos observar cómo cuando se trata de una mediada por complejos inmunes policlonal, la recurrencia es menor que cuando es una monoclonal. Entonces, si yo tengo una membrana proliferativa con monoclonalidad, esta es la que más puede recurrir. Y del otro lado del algoritmo, cuando tenemos una glomerulonephritis por C3, fíjense cómo recurren hasta el 70%. Y la enfermedad de depósitos densos, bueno, sabíamos que recurría mucho, ¿no? Entonces, no decepciona. Ahora, cuando vemos la pérdida del injerto en cada uno de los grupos, observamos cómo en el grupo de la mediada por complejos inmunes monoclonales, esta es la que más tiene pérdida del injerto y quizás seguida por la glomerulonephritis por C3. Y sorprendentemente la enfermedad de depósitos densos, aunque recurre mucho, parece ser que por lo menos en esta serie no produjo tanta pérdida del injerto, ¿no? Existen diferentes prevalencias de la recurrencia. Lo que sí sabemos es que esta es una de las que más suele recurrir. Depende mucho del subtipo de glomerulonephritis por C3 o de la presencia de monoclonalidad, de la pobre respuesta al tratamiento en el riñón nativo y obviamente de la rápida progresión en los riñones nativos, ¿no? La falla del injerto, pues, es muy variable dependiendo de la serie que consulten, pero lo que sí es muy constante es que la supervivencia del injerto disminuye de forma significativa cuando el paciente recurre en comparación de cuando no recurre. Entonces, sí que es muy importante la recurrencia.
Por último, pues los mensajes para llevar a casa, pues la membrana proliferativa básicamente es un patrón de daño glomerular secundario a múltiples causas. La clasificación histórica, que depende de la ubicación de los depósitos en la microscopía electrónica, la realidad es que se usa cada vez menos. La clasificación basada en el patrón observado en la inmunofluorescencia directa parece que es más útil para iniciar un buen abordaje de la membrana proliferativa. Es frecuente y tiene un impacto negativo en la supervivencia del injerto. Obviamente es necesario incentivar mucho la investigación en esta glomerulopatía porque la información es muy limitada y los niveles de evidencia con los que contamos son bajos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez. No sé si tengan preguntas, comentarios. Y por favor, si pueden presentar sus preguntas por aquí por el chat. Doctor, una consulta. En el caso de una glomerulopatía por depósitos densos, generalmente mencionan prednisona, micofenolato y también plasmaféresis. Pero si, por ejemplo, la paciente va mal, ¿qué otras alternativas podríamos dar más al tratamiento de estos pacientes? Pues la verdad es que tenemos pocas alternativas, ¿no? En realidad tienes razón. Yo todas las que son por disregulación de la vía alterna del complemento, si no tengo la manera de averiguar cuál es la etiología específica, o sea, en dónde está el defecto en la vía alterna, pues tengo que recurrir en muchos de los casos a poner precisamente prednisona y micofenolato de inicio. Plasmaféresis, es que no ayudaría mucho, por lo menos si lo hace, lo haría de una forma temporal, porque solo te serviría si fuera mediada por anticuerpos contra el factor H o contra el factor I, y solo te serviría durante una temporada. Por eso es más lógico utilizar micofenolato con prednisona. ¿Qué utilizar después? Ahí es donde vienen los inhibidores del complemento. ¿Cuál? Eso es lo que ahora no tenemos todavía claro. Obviamente se habla mucho del eculizumab porque es el que más tiempo tiene dentro del mercado, pero como verán, vienen muchas otras opciones que quizá pueden ser una mejor alternativa en ese grupo de pacientes con disregulación de la vía alterna del complemento. Doctor, lo que nos ha presentado en los casos clínicos ha sido sumamente interesante porque es sumamente didáctico, ¿no? Nos muestra que este patrón va desde el nefrítico hacia el nefrótico e incluso me presenta un caso donde solo había proteinuria, sin hematuria, sin alteración del complemento, etc. Entonces, es esto lo que explica por qué lo que usted dijo al inicio, ¿no? Que ahora esta posibilidad de que sea una glomerulonefritis membrano proliferativa primaria es muy poco, muy poco probable. Y justo por eso ya no utilizamos mucho, si te fijas, el glomerulonefritis membrana proliferativa primaria, porque a muchos les causa incomodidad. Y ahora las guías lo ponen, simplemente lo ponen como idiopática porque no sabemos cuál es la causa. Te puedo decir que algunos de estos casos no es que los diagnosticara de forma inmediata. Y eso es importante que quede claro en membrana proliferativa. Si tú encuentras este patrón y no has logrado dar con la causa, no significa que no la vayas a encontrar durante el seguimiento. Muchas veces llega a suceder que el diagnóstico aparece, la etiología aparece 2 o 3 años después de que hiciste el diagnóstico de la membrana proliferativa. No es tan sencillo, pero sí creo que cuando tú diagnosticas una membrana proliferativa, si no lograste dar con la causa, debes de tener claro que a ese paciente lo vas a tener que seguir algún tiempo para determinar cuál es la etiología, ¿no? Y en algunos casos te vas a quedar sin poderla diagnosticar.
Ese es todavía el problema, ¿no? Sin embargo, cuando no la logras diagnosticar, más que decir que es una membrana proliferativa primaria, simplemente Quedaría piensas que como todavía no has idiopático. encontrado la causa, ¿no? Claro. Ok. Sí. Y existe la posibilidad de los inhibidores del SGLT2. Planteó en algunos casos solo la inhibición del sistema renina-angiotensina. ¿Los inhibidores del SGLT2 tendrían alguna opción? Yo en lo particular creo que sí, pero no todos opinan lo mismo. Hay algunos que opinan que no, que son caros y que no te van a ofrecer algún beneficio, o por lo menos no está demostrado. Aunque ya en el mundo hay algunos grupos que lo están estudiando, por ejemplo, el grupo del Glossen, ellos dicen algunos que prácticamente la mayoría de las enfermedades glomerulares puede tener un beneficio. Entonces, yo estoy convencido de que sí, sí van a servir. ¿Qué tanto? Es que todavía no tenemos estudios suficientes para poder asegurarlo ni decir qué tanto les ayuda. Y obviamente no les va a ayudar a todos, pero creo que sí debe de haber algún grupo en el que se beneficien. Si tienen un buen filtrado glomerular, si tienen una proteinuria que no es nefrótica o incluso si es nefrótica, claro que se puede beneficiar el asociar el inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona más el inhibidor de SGLT2. Creo yo que sirven. ¿Cuánto? Eso es lo que no podemos decir de momento porque como verás no es una enfermedad ni tan frecuente y encima es una enfermedad demasiado heterogénea, entonces no tenemos suficiente evidencia. La verdad es que el cambio de las guías sí fue grande de las previas a las actuales, pero fue un cambio grande con mucha opinión de experto todavía. O sea, todavía no tenemos muchos puntos prácticos, pero no tenemos recomendaciones con niveles de evidencia pues sólidos, ¿no? Ese es el problema quizá todavía. Ok, doctor, tengo la pregunta del doctor Gustavo Greloni. Dice, ¿puede efectuar alguna consideración respecto a los trastornos genéticos que predisponen a desarrollar una glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática mediada por inmunocomplejos o por la glomerulonefritis por C3? ¿Cree que la organización por clústeres entregará respuestas respecto a su tratamiento? Y yo creo que la organización por clusters es compleja y no creo que la podamos tener la mayoría. Es decir, te están pidiendo datos de microscopía electrónica, datos de inmunofluorescencia, datos de pruebas del complemento que muchos no tenemos. Entonces, la información por eso es limitada y incluso tú podrías agregar tus datos a su página, pero no todos tienen esa cantidad de datos. A mí en lo personal, creo que me deja todavía me queda que todavía está poco desarrollada, todavía le falta y no creo que si esa clasificación o esa agrupación mejora, terminarán algo un poco diferente o más práctico. De otra forma no nos va a servir mucho. Y es que tocando el punto genético, es que ese es uno de los problemas, que puedes tener un paciente con un defecto genético y el problema es que si no tienes las pruebas para estudiarlo, te puedes quedar corto, como en los dos casos que les puse de disregulación de la vía alterna del complemento, yo no tengo el diagnóstico final, no sé si son anticuerpos contra el factor H, no sé si, supongo que era por anticuerpos porque a los dos casos les puse micofenolato y prednisona y mejoraron mucho, pero no tengo, no sé si en otros países de Latinoamérica sí tengan un servicio de genética robusto como para poder diagnosticar estos casos. La verdad es que nosotros todavía no lo tenemos. Tenemos otra pregunta. ¿En qué casos indicaría una rebiopsia en un paciente que no tenga una evolución adecuada? Yo haría una rebiopsia si el paciente no está respondiendo o si me quedé corto en cuanto a las técnicas con las que lo evalué. O sea, si no le pude hacer inmunofluorescencia o la inmunofluorescencia fue mala, no me dio lo que yo necesitaba, la muestra fue limitada, o bien si le voy a hacer, si ya tengo para hacerle la microscopía electrónica, entonces sí, creo que valdría mucho la pena rebiopsiarlo.
Si no va a ser para que te agregue algo más, creo que solo te va a confundir más que ayudarte, porque sucede que en algunos de los estudios más grandes, algunos que inicialmente fueron clasificados como glomerulonephritis por C3, en la segunda biopsia salieron por complejos inmunes y viceversa. Entonces, a veces esas cosas más que ayudarte te confunden un poco más. Entonces, si le vas a hacer si va a ser para agregarle electrónica o porque no pudiste tener una buena inmunofluorescencia en la primera biopsia, estoy de acuerdo que vale la pena. Y bueno, es que en este sentido, la gente que nos dedicamos a esto, pues siempre decimos, si tienes duda, pues vuélvela a biopsiar. Definitivamente. Si sientes que te va a aportar algo, biopsialo. Siempre debería complementarse con microscopía electrónica. Si la tuviéramos, sí. Sí, porque te ayuda un poco más, pero yo creo que la inmunofluorescencia directa ayuda mucho a decidir por qué lado del algoritmo te vas. Sin embargo, para los casos de disregulación de la vía alterna del complemento y para poder diferenciar entre una glomerulonephritis por C3 y una enfermedad de depósitos densos, pues a fuerza necesitas la microscopía electrónica, ¿no? Entonces, si la tienes, hay que hacerla. Nosotros la tenemos en algunos sí, en algunos no. No les puse imágenes porque no siempre tenemos las imágenes. A veces sí le hacemos, pero solamente tenemos el reporte. Por cierto, todas las fotos que utilicé de los casos clínicos son de la doctora Virgilia Soto, con quien generalmente trabajo yo. Y le doy gracias, por cierto. Doctor, una consulta. Como usted bien lo ha mencionado, en el tratamiento, bueno, el tratamiento es a la etiología, ¿no? Pero hay casos en que los pacientes con glomerulonephritis monoproliferativa presentan una rápidamente progresiva, ¿no? En el caso específico de una hepatitis C, se plantea a veces que bueno, se plantea de que se tiene que dar el tratamiento inmunosupresor inmediato para evitar la replicación. ¿Eso usted lo ve con mucha frecuencia en su institución? O sea, ¿te refieres a que exista un paciente, por ejemplo, con hepatitis C que tenga una semilunación rápidamente progresivo? De La acuerdo. verdad es que no he tenido ninguno de esos. Sí deterioran la función renal y lo pueden hacer rápido las membranas proliferativas que son debidas a hepatitis C, pero con los nuevos fármacos ya para tratamiento de hepatitis C, la verdad es que parece ser que les va muy bien, si esa es la causa. Entonces, yo a esos no les pondría nada. Si es infecciosa, no le pongo nada de inmunosupresión. Tengo que estar seguro de que no es infecciosa. ¿En dónde está indicada el tratamiento inmunosupresor? Justo en los que ya descartaste infección o neoplasia, ¿no? En esos que ya te aseguraste que no hay nada de eso. Y por ejemplo, los que tienen rápidamente progresivo habitualmente son pacientes que tienen, aparte del patrón membrano proliferativo, pueden tener semilunas, que eso sí que lo hemos visto. Y definitivamente que no es una buena noticia, porque te puedo decir que los que he tenido así, les he puesto ciclofosfamida más esteroide, les he puesto micofenolato más esteroide y les he puesto rituximab, les he hecho plasmaféresis, nada, se van. Entonces, esas son a las que más les debes de tener miedo, esas membranas proliferativas por complejos inmunes que tienen semilunas asociadas y que no lograste definir la causa. Se va la función renal alegremente y muchas veces no las puedes detener. Sí, aunque no son tan frecuentes, ¿no? Pero si encuentras una de cuando en cuando y cuando la encuentras, te quita el sueño porque son muy agresivas. Creo que ya no tenemos más preguntas, doctor. Sí, qué bueno, porque es un caso muy difícil. Sí, membrana proliferativa es todo un desafío. Entenderlo, transmitirlo, preguntar, y creo que no tenemos mucha evidencia. Es un lugar donde un terreno muy fangoso en el que caminamos. Esto es la manera que yo encontré de hacer que se condensara un poquito la información, pero en realidad tenemos mucho por aprender en membrana proliferativa, ¿no? Muy bien. Bueno, Aquí tengo una más. A ver, en los pacientes trasplantados, ¿qué está indicado? ¿Aumentar la dosis de inmunosupresión o cambiar los inmunosupresores que estaba utilizando?
En los pacientes Yo que creo que tienen... depende de cuál te está recidivando, ¿no? Ahí sí te está recidivando una enfermedad de depósitos densos, si no la habías diagnosticado, pues hay que diagnosticarla. Si es una glomerulonephritis por C3, pues regularmente solo con ajustar el esteroide y el micofenolato podrías tener alguna oportunidad. Eh, mm, pero es que como vieron la gráfica de la supervivencia renal, le hagas como le hagas, esos pacientes no les va muy bien, ¿eh? Entonces, siempre que trasplantes a uno de membrana proliferativa, especialmente de glomerulonefritis por C3 o enfermedad de depósitos densos, o bien de complejos inmunes monoclonales, esos son los que tienen en general mucho problema porque recidivan feo y se llevan la función del injerto. Y no hay mucho que le puedas hacer. En alguna ocasión pusimos eculizumab, tampoco hubo respuesta suficiente. Entonces, son medidas que solo limitan el daño temporalmente y que te ayudan a ganar un poquito más de tiempo, pero al final no resuelves el problema. Y mientras no contemos en la mayoría de los países con un laboratorio robusto para poder hacer todos esos estudios del complemento como los que recomienda acá, digo, la verdad es que va a ser difícil que podamos tener mejores clasificaciones o mejores tratamientos, ¿no? Creo que en ese sentido nos falta mucho desarrollo, pero bueno, sí debo de decir que estamos mejor que hace una década, sí, en eso estoy de acuerdo. Quiero que ya no hay más preguntas, doctora Jessica. Vale, creo que ya no. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos compartido de su tiempo y acompañarnos hoy. Sí, se han conectado como 140 médicos, doctor. Le agradecemos, doctor, por su brillante presentación y le seguiremos molestando para que nos siga imponiendo, doctor, que lo hace muy didáctico y muy buena la diapositiva. Creo que todo ha sido, estamos contentos por todo ello. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues Gracias les a todos. agradezco a ustedes, gracias por la invitación y pues ya saben que aquí estamos preparando la siguiente. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Buenas Muchas noches, gracias. muchas gracias a todos.